Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, Buenas gracias. ¿Cómo tardes. está usted? Buenas Bien, tardes. gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar porque Pero todavía ¿y nos las faltan. canas, maestra? ¿Perdón? Ay, maestra, perdón. Se Ah, pinta el cabello. ah, me dejaron sola un fin de semana y miren lo que pasó. Pero Ah, bueno, ahí estamos. Este, qué vamos a bonita, comenzar. maestra. Todavía nos faltan muchos documentos. Entonces sí estoy un poco, ya viendo sobre el tiempo para los documentos que nos faltan. Así que, pues vamos a comenzar, ¿sí? En esta parte de lo que estábamos viendo. Bueno, entonces, miren, tenemos lo siguiente. O sea, Ahí estamos compartiendo. Perfecto. Vamos, entonces, estamos en esta parte de el miércoles pasado, no. ¿Hoy qué día es? Miércoles. El viernes pasado comenzamos la subárea 3.2, que es gestión educativa. Y entonces comenzamos con los lineamientos para la planeación de la mejora continua. Después vienen unos documentos que al final no los puse en ese orden, los puse en un orden un poco más lógico, pero son esos documentos. Y entonces con lo que vamos a comenzar hoy, o con lo que vamos a ver hoy, son los protocolos de seguridad en los planteles federales de educación media superior. Lo que me llama la atención es que nos están pidiendo que de protocolos de seguridad veamos todo el documento. Todo el documento está exageradamente grande. Son, pero no es este. De todo el documento estaríamos nosotros hablando de 56 páginas. Así que lo que vamos a hacer, porque son muchísimas, lo que vamos a hacer es irnos un poco con lo que les pidieron el año pasado para que después ustedes repitan todo lo demás, revisen todo lo demás. Entonces, por esa razón nos vamos a ir con este documento que tiene solo 20 páginas, no las 56. Y creo que todos los de aquí que somos de subsistemas federales conocemos estos protocolos. Los que no somos de subsistemas federales, bueno, pues están una serie de protocolos a partir de los cuales o con base en los cuales o muy parecidos a los cuales están los de los estados, los de los otros subsistemas. Esos protocolos de seguridad para los planteles federales de educación media superior son varios protocolos que nos están hablando de cómo debemos actuar para tener seguridad en nuestros planteles. ¿Qué tenemos? Nos piden todo el documento, así que tenemos la presentación, la justificación. El capítulo 1 son las generalidades, cuál es el objetivo general, cuáles son los específicos, el ámbito de aplicación, glosario, muy importante, y principios rectores. Después, el capítulo 2 nos habla de la red de seguridad, el personal participante en la red de seguridad, el capítulo 3 de la bitácora de seguridad, el 4 de acciones preventivas, el 5 me habla de contingencias, y son varias. Me habla de las generalidades, de qué tengo que hacer en accidente o lesión del plantel, en viaje escolar, en intento de suicidio, en uso o portación de armas de fuego, en enfrentamiento con armas de fuego en los alrededores del plantel, en despliegue de fuerzas militares o policíacas, en consumo de alcohol y drogas en el plantel, en robo en plantel y desaparición de objetos dentro del plantel,
protocolo de robo en el plantel y desaparición de objetos dentro del plantel, ya está, amenaza de bomba. Luego viene un directorio de teléfonos de emergencia, viene la señalización y su significado, casos no previstos, interpretación y vigencia, este, y viene el anexo que es la cédula del estudiante. Como se podrán dar cuenta, es demasiado. Entonces, pues yo creo que nos vamos a ir lo más importante, vamos a ver lo más importante porque es mucho. Déjenme comentarles que en mi experiencia ya van varias de estas cosas que me pasan. Entonces, pues bueno, personalmente yo siempre recurro a estos protocolos de seguridad cuando tengo alguna duda de cómo actuar. Siempre me voy por eso. Muy bien. Entonces, vamos con la presentación. Y en la presentación nos están hablando lo primero que nos están hablando es el artículo primero constitucional de los derechos humanos reconocidos. Entonces, dentro de esos derechos humanos, dice que algo que seguramente nos van a preguntar del artículo primero constitucional es que todas las autoridades, y nosotros somos autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por ahí estaba escuchando a alguien, un experto en derechos humanos, en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y él decía que donde las autoridades escolares tenemos la mayor cantidad de problemas es en la interdependencia, que de pronto actuamos en nuestras escuelas de cierta manera y no nos damos cuenta que violentando un derecho estamos violentando otro u otros. Entonces, pues bueno, aquí está. Esto nos lo dicen en el primero constitucional y nos lo vuelven a repetir aquí. Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora, ¿por qué nos lo dicen? Porque en el artículo tercero constitucional habla que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos. Y entonces todo el actuar que nosotros tengamos tendrá que estar precisamente enfocado a estos derechos humanos con estos principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, a veces dan ganas de, correr a los alumnos o actuar a ver de qué cierta manera, pero tenemos que tener cuidado en cómo actuamos en estos derechos humanos. Algo que también es importante, me estoy saltando, voy a lo importante, lo que nos pueden preguntar en el examen. Entonces dice que en la Ley General de Educación, en su artículo 12, que ya corresponde a la nueva escuela mexicana, se dispone que en la prestación del servicio educativo se impulsará el desarrollo humano integral para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del mundo. Por esa razón, tenemos que apegarnos a estos protocolos de seguridad. El artículo 73 de la misma ley dispone que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. Luego, en la Convención de los Derechos del Niño, cuando hablamos del resguardo de la seguridad y protección de la infancia, se señala que
los estados partes que suscribieron esa convención y México es parte de eso, se asegurarán que las instituciones, servicios, establecimientos encargados de la protección cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad. Y el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que los menores de edad tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. El 46 también nos dice que ellos tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que se resguarde su integridad personal. Y el 59, que ya trata del derecho a la educación, señala que las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese es el fundamento por el cual se dan estos protocolos que se supone que promueven el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de esta formación humanística. Y entonces, ya con todo eso, se justifica cuáles son los protocolos que tiene que ver con todo lo que les he leído, pero recuerden que también tiene que ver con que a través de la nueva escuela mexicana habrá esta cultura educativa mediante la corresponsabilidad. Entonces, en ese aspecto, el artículo 74 de la Ley General de Educación habla que tenemos que promover una cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática en el entorno escolar. Entonces, por esta razón, se dan estos protocolos de seguridad cuyo objetivo general es el siguiente: guiar y acompañar al personal directivo, personal escolar y al estudiantado de los planteles federales en la prevención, la atención y la gestión de las distintas contingencias que puedan poner en riesgo la seguridad de su integridad física, psicológica y social. Entonces, en lo que concierne a educación media superior, estos protocolos que les estoy presentando nos permiten gestionar y responder ante las contingencias que puedan estar en nuestra cotidianidad. Y ya dentro de los específicos, pues bueno, es garantizar el establecimiento y coordinación de acciones para permitir que las víctimas tengan todos los derechos, implementar los mecanismos para lograr la atención integral de la víctima, todo eso con respecto a derechos humanos, reconocer que algunos adolescentes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, por eso es que los protocolos buscan que todos participen, incorporar un enfoque de perspectiva de género y proteger los derechos a la intimidad, seguridad jurídica e interés superior de las y los estudiantes. Esto aquí, bueno, es para el examen, pero en la práctica esto es muy importante. Cada vez las situaciones se van poniendo difíciles. Así que bueno, estamos con esta parte de poder protegerlos. Ahora, ¿dónde se aplican? En las escuelas. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, de todos. ¿Hay alguien que es mayormente responsable? Sí. ¿Quién? El director o la directora de la escuela. Pero en su ausencia, la persona que ocupe el cargo directivo después de tendrá toda la responsabilidad. Entonces, esa es la aplicación. Y comenzamos con un glosario que se los van a preguntar. Entonces, ¿qué les van a preguntar? ¿Qué es el acoso escolar o bullying? Es aquello que se da, no eso que está ahí, pero se da entre iguales.
se da entre pares, no hay de por medio una relación de autoridad. Cuando hay de por medio una relación de autoridad, no se llama acoso, se llama hostigamiento. Entonces, el acoso escolar es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un o un estudiante, que el estudiante está bajo el cuidado de instituciones escolares. Eso es el acoso escolar o bullying. Cuando hay una relación jerárquica, se llama hostigamiento. La que hacen o que podrían hacer docentes, prefectos, orientadores, tutores, secretarias, jefes de oficina, etcétera. A nuestros estudiantes se llama hostigamiento. Muy bien. Entonces, muy bien, creo que todos sabemos lo que es intimidad. Red de seguridad. La red de seguridad es que hay un conjunto de personas que auxilian a la directora o el director del plantel en la implementación de la estrategia de seguridad del plantel. Seguramente nos van a preguntar cómo se constituye una red de seguridad, que está más adelante. Violencia, creo que todos reconocemos que es violencia. Y luego vienen los principios rectores de estos protocolos de seguridad. Entonces, para poder implementar estos protocolos, hay varios principios rectores. El primero es supervivencia y desarrollo. Esto viene de la Convención del Niño y dice que los menores de edad, niñas, niños o adolescentes, tienen derecho de tener una supervivencia, es decir, que los derechos para una alimentación, vestido, agua, vivienda, salud, educación de excelencia y con equidad, tiempo libre, pero además también que puedan ellos hacerlo de manera plena. Entonces, supervivencia y desarrollo enfocado a niñas, niños y adolescentes. Otro principio es la no discriminación. Y en la no discriminación, todos deben estar en igualdad de oportunidades. Y se tiene que tratar de mitigar todo aquello que pueda provocar discriminación. Otro principio que ya lo hemos visto mucho es el interés superior de la niñez y la adolescencia, que dice que tiene tres dimensiones. Por un lado, como derecho sustantivo, por otro lado, como principio interpretativo y el otro como norma de procedimiento. Como derecho sustantivo es que todo lo que se haga debe favorecer sus derechos humanos, sus libertades fundamentales. Como principio interpretativo, todo lo que se interprete debe garantizar que es para respetar sus derechos. Y todo lo que, y como norma de procedimiento es todo lo que hagamos, siempre que tomemos una decisión, debemos estar enfocados a esos derechos, a respetarlo. Eso ya lo hemos visto. Ahí está, son los principios. Y entonces nos habla de acciones preventivas. Los protocolos hablan de un antes, un durante y un después. Todos los protocolos me dicen un antes, un durante y un después. Y entonces, dentro de las acciones preventivas, me están hablando de una red de seguridad. Esa red de seguridad es un conjunto de personas que así se llaman, red de seguridad. Algunas de las acciones preventivas y de protección van a ser las siguientes. Con el estudiantado. Bueno, tenemos que crear un expediente con los datos de cada uno de ellos, el cual debe contener 3 números telefónicos de contacto.
Debe tener tipo de sangre, alergias, medicamentos. Esto lo podemos tener en el momento de la inscripción. Hay que estar muy alerta porque luego los benditos muchachitos llegan a segundo, tercero y ya no te dan los números telefónicos que deben ser. Otra acción con el estudiantado, mantener actualizado el registro de las y los estudiantes. Es importante tener este expediente con absoluta confidencialidad. Contar con una lista de números telefónicos actualizados de emergencias y hospitales. Esas son las acciones con el estudiantado. En un examen realmente me preguntaron esto. ¿Cuáles son las acciones con el estudiantado? Crear el expediente, mantener actualizado el registro y crear una lista de números telefónicos de emergencias y hospitales. Con el personal docente y administrativo, bueno, asegurarse que el personal escolar que pertenezca a las brigadas de protección y seguridad escolar acudan a capacitaciones periódicas en primeros auxilios. Otra, esa es la acción con el personal docente y administrativo. Con el plantel, se debe asegurar que la infraestructura, mobiliario y equipo estén en óptimas condiciones, de modo que no representen un potencial peligro a la seguridad de la comunidad del plantel. Contar con la señalización de protección civil en el plantel. Contar con un botiquín de primeros auxilios y nos dicen lo que debe contener. Todo eso. En los casos en que se requiera la presencia e intervención de las autoridades de seguridad, protección civil y o servicio de emergencias médicas, el personal directivo se comunicará con ellas y se acatará las indicaciones que éstas establezcan a su arribo. Realizar la primera llamada inmediata a la autoridad educativa, lo cual accionará el proceso. Esto es muy importante. Es muy importante porque hemos tenido casos donde los estudiantes, a quien primero llaman es a la mamá de la chica o el chico que tuvo una situación. Y eso nos puede meter en un problema muy fuerte. Así que debemos estar todos capacitados para que la primera llamada sea la autoridad educativa. Colocar en la entrada del plantel el semáforo o código de seguridad, que debe estar más adelante. Colocar en la entrada del plantel las acciones obligatorias y las prohibidas para su ingreso al mismo. Poner en práctica el protocolo para la protección y cuidado del estudiantado en la revisión de útiles escolares, que también nos van a preguntar, para poder estar revisando de manera periódica. Asegurarse que los estudiantes cumplan las normas de seguridad aplicables en el plantel. Promover un ambiente escolar positivo en sus aulas, donde las y los estudiantes sientan confianza de acercarse para pedir consejo. Capacitar a la comunidad educativa para que aprendan a manejar las emociones en situaciones de crisis, a mantener la calma y evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. Realizar ejercicios y simulacros de acciones de seguridad, de señal de alarma, intervenir en crisis nerviosas de integrantes de la comunidad educativa en el plantel, realizar conversatorios relativos a la prevención del suicidio e integrar y conservar directorios referenciales de instituciones públicas, privadas y sociales que atiendan a personas con comportamientos que pueden generar contingencias. Gestionar capacitación especializada para el personal directivo y personal escolar, marcar en el plantel las rutas de evacuación y los puntos de encuentro que sean seguros, instalar alarmas y altavoces que sean audibles en todo el plantel. Eso es lo que venía en el examen del año pasado. Ahorita nos están pidiendo todo el documento. Y dentro de todo el documento, lo que viene es cómo hacer la red de seguridad. Bueno, aquí está. Perdón. La red de seguridad, que seguramente nos van a preguntar la red de seguridad, porque creo que viene todo el bendito documento. Entonces, es responsabilidad de directora o director
y debe tener personal de la escuela, estudiantes y madres y padres de familia. Pero también debe haber autoridades locales y federales y se conformará. Y entonces la red de seguridad, que es como el comité de seguridad, va a llevar a cabo las actividades que tengan como propósito implementar las acciones preventivas de que nos marcan los mismos protocolos de seguridad. Entonces, por ejemplo, la participación tanto del personal escolar como de los estudiantes, madres, padres, familia, en la red de seguridad, será mediante la designación de un representante de cada uno de los grupos enunciados, el cual será elegida o elegido por la directora o el director del plantel, de forma previa al inicio de las actividades de red de seguridad. Y el personal directivo y los representantes deberán asistir a las sesiones para que conozcan y transmitan representados las acciones y objetos de los que es parte. Hay que levantar actas y aquí está que le toca a cada uno. Al personal directivo le corresponde presidir la red de seguridad, dar y conocer e implementar las medidas de seguridad, gestionar recursos materiales y financieros, vigilar las funciones de toda la red de seguridad, interactuar con las fuerzas de seguridad, programar simulacros, convocar a reuniones, establecer acciones preventivas de atención, alertar al plantel en las acciones obligatorias, reportar con oportunidad y rapidez a autoridades superiores, alertar al personal directivo, personal escolar y estudiantil de situaciones de alarma, garantizar el buen uso de los datos personales de salud que las y los estudiantes proporcionen, supervisar que en las acciones que se lleven a cabo con motivo de la implementación de sus protocolos se respeten los derechos humanos para que no se ponga en riesgo. ¿Qué le toca al personal escolar? Liderar a los estudiantes, conducir a los estudiantes a una zona de seguridad, resguardar la integridad del estudiantado, no incurrir en conductas que vulneren o pongan en riesgo la integridad física o psicológica de los estudiantes, identificar contingencias, comunicarlas al personal directivo, participar en acciones preventivas, alertar sobre las situaciones de emergencia, brindar asistencia a estudiantes, integrar el botiquín de primeros auxilios, apoyar las acciones del personal docente, dar a conocer el semáforo o código de seguridad, participar en acciones preventivas, brindar asistencia. ¿Qué le corresponde a madres y padres? Conocer el reglamento del plantel, colaborar en difundir a los jóvenes los valores que permitan la convivencia segura, acatar las acciones permitidas cuando se puede en el plantel, contactar al personal directivo si tiene conocimiento de cualquier contingencia, esperar las indicaciones del personal directivo para la movilización o rescate de sus hijos. ¿Y qué le corresponde a los estudiantes? Atender instrucciones del personal docente, actuar al interior del plantel, proporcionar a la dirección del plantel sus datos personales, observar el cumplimiento de sus obligaciones, favorecer conductas positivas. Y ya con todo eso, hay que llevar una bitácora de seguridad que el personal directivo debe llevar a cabo el registro y análisis de las contingencias que lleguen a suscitarse en los planteles pertenecientes a la educación media superior, mediante la implementación de una bitácora, en la cual se va a especificar la contingencia suscitada, fecha y hora de los hechos y un breve resumen de esta. Se supone que tenemos que informar a nuestras autoridades de todo ello. Y luego vienen las acciones preventivas que tienen que ver con el estudiantado, que ya lo tenemos, ya lo habíamos visto. Y es que digo que vi lo del otro, ahí está. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, en crisis nerviosas. Bueno, primero mantener la calma. Tranquilizar a los estudiantes. Atender necesidades de apoyo emocional de la comunidad educativa. Ver cuáles son las señales. Después de todas las señales, sería
ay Dios, todo lo que tenemos que hacer y al final canalizar a los miembros de la comunidad educativa que requieran apoyo psicológico. En accidentes o lesión del plantel, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero solicitar ayuda a un compañero para que avise inmediatamente al personal directivo. Esa es una de las primeras cosas que se tiene que hacer. Avisar inmediatamente a la autoridad escolar que en ese momento tenga el mayor rango en la escuela. Habitualmente es directora o director. Los protocolos así dicen, es avisar pero de inmediato. Ya que avisamos, ahora sí evaluamos el tipo de lesión y ya vemos si la lesión fue leve o es grave, seguir actuando. Y el seguimiento, hay que hablar, por aquí está, llamar a la madre y padre de familia o tutor. Primero llamamos al número de emergencias y luego llamamos a la madre y padre tutor. En lo que llegan mamá, papá, damos toda la información y si no está mamá o papá, entonces nos trasladamos al hospital con la persona que se lesionó. El seguimiento, pues es seguir viendo cómo va nuestro estudiante. Accidente en viaje escolar. Primero, si los estudiantes están bien. Identificar a los que están lesionados. Informar al personal escolar si algún compañero o compañera se encuentra lesionado. Porque aquí no dice a la autoridad, porque como es un viaje, pues van a cargo de alguien. No se mueve al compañero, se espera la llegada de paramédicos y entregar ficha de información. Una vez que haya sido informado del accidente, contactar de manera inmediata a madres y padres de familia. Se avisa a los familiares del docente lesionado, se contacta a madres y padres en caso de fallecimiento, designar personal escolar responsable para que brinde apoyo en la contingencia e informe las acciones de las que se harán cargo y proveer información veraz y oportuna a padres y madres. Contactar a la empresa o permisionario que realice la transportación a efecto de que se haga efectivo el seguro de transporte y asegurarse que los estudiantes regresen al plantel con el personal docente encargado. Y ya, viene el seguimiento. Intento de suicidio. Para el intento de suicidio es avisar de manera inmediata al personal directivo, buscar el apoyo de servicios de emergencia, seguir las instrucciones que indique el personal directivo o el personal escolar responsable. En caso de que el estudiante resulte lesionado, brindar primeros auxilios si la lesión fue menor. Si es de manera grave, llamamos primero al número de emergencia. Si lo podemos mover, lo movemos a la oficina de la dirección para resguardarlo por su derecho a la intimidad y contactamos a madre, padre de familia. Se acompaña en todo momento al estudiante hasta que lleguen sus padres o madres. Se sugiere a los padres que busquen un especialista. Hay que proporcionar los datos. Es una obligación. Tenemos que proporcionar los datos de una institución de salud a la cual llevarlo. Y se toma los datos de quien se responsabilice. Muy bien. Luego, uso y portación de armas de fuego, ahorita que están de moda. Se avisa con prontitud y prudencia al personal directivo. Siempre avisamos al personal directivo o lo más pronto posible avisamos a la directora o al director. Entonces, se informa a la presencia del estudiantado, se permanece y mantiene a los estudiantes dentro de las aulas hasta nuevo aviso, se instruye al estudiante a recostarse el piso abajo, se apagan las luces del salón de clase, permitir con precaución que entre los que estaban afuera, se cierra la llave, se hace un pase de lista, se procura mantener calmados a los estudiantes, se informa al personal directivo si alguien está herido y se atienden las necesidades de apoyo emocionales de la comunidad educativa. Si hay alarma, se resguarda en un lugar seguro, se siguen instrucciones del personal directivo, se recuerda boca abajo, no se graba, se responde al pase de lista, se informa al personal si hay alguien herido.
Y para el seguimiento, pues se notifica a toda la comunidad que es seguro salir, se llaman a madres, padres de familia, se realiza el seguimiento de los que tengan crisis nerviosas y se remite a donde tenga que remitirse y se informa a la autoridad superior por medio de un informe escrito o cualquier otro medio electrónico. Se hace un control de daños y si hay personas heridas o fallecidas, se deberá brindar apoyo para dar con los afectados. Armas de fuego es de manera muy similar. Primero se salvaguarda la vida de los integrantes, se actúa de manera pronta, no precipitada, se apega a un plan de acción previamente establecido y ensayado, se da la señal de alarma, hay que tener una señal de alarma, se contactan servicios de emergencia, se mantiene comunicación con el exterior para estar todos informados, se informa de la situación a todos los que estén adentro, alumnos, docentes, etcétera. No, a los docentes. Si hay una persona herida, se brinda, no se evacúa el plantel, se mantienen cerrados los accesos, se llaman o contactos a madres o padres de tutores. Bueno, y luego hay un seguimiento. Aquí lo que nos van a preguntar es lo que hacemos, más que el seguimiento. Si hay un despliegue de fuerzas militares, dar señal de alarma, evitar correr, cerrar puertas del plantel, contactar a la autoridad competente, acatar indicaciones, mantener comunicación con el exterior, brindar primeros auxilios a los heridos, no evacuar el plantel. Ya que lo tengamos, notificar a todos que es seguro salir, realizar el seguimiento que fueron canalizados a instituciones públicas para recibir ayuda médica o psicológica, hacer un recuento de los daños, informar a la autoridad. Si hay consumo de alcohol y drogas en el plantel, bueno, pues aquí nos están dando algunas situaciones que puede pasar y qué se hace. Primero, se informa al personal directivo, personal escolar sobre la situación, se acompaña en todo momento a la del estudiante, se contacta a madre, padre de familia, se lleva al estudiante a la oficina de la dirección, se contacta a las autoridades competentes en caso de considerarlo necesario, se informa a estudiante y padre, madre de la sanción, la cual debe ser compatible con la dignidad humana. Se sugiere a la madre de buscar apoyos médicos especializados, se proporcionan los datos de las instituciones de salud pública a la cual puede llevar y tomar los datos de quien se responsabiliza. Mis compañeras de orientación educativa siempre les piden la credencial del INE para ponerla en el expediente. Entonces, ya el seguimiento, quién va a tener atención médica, un esquema de citas, que los docentes brinden apoyo para la calendarización de tareas o exámenes, participar en talleres. Importante no estigmatizar los casos, porque si los estigmatizamos, entonces caemos en la discriminación y podemos tener como directivos consecuencias graves de eso. Muy bien. Robo en el plantel, otra vez. Si el asaltante está armado, evitar discutir con el asaltante, seguir sus demandas, no intentar desarmarlo, explicar que puede llevarse todo lo que quiera y decir que estén todos bien y dar la señal de alarma. Si ocurre pero sin que lo veamos, sin flagrancia, se llama a la autoridad, se hace la denuncia y se vigila que no se ponga en riesgo la integridad física o psicológica, integridad personal, la seguridad y el interés superior de la y el menor adolescente. Si hay testigos y el asaltante ya no está, se tiene que informar a las autoridades de cómo era y si se fuera del horario escolar, no tocar nada, evitar el ingreso al plantel de los estudiantes, cerrar salidas, hacer un recuento de los daños. Pues bueno, viene el seguimiento, amenaza de bomba, que es muy similar a la de armas, que bueno, hay que llamar a las autoridades y hay un directorio de teléfonos de emergencia, la señalización,
que por lo menos en mi escuela no está. Y es importante para que toda la comunidad sepa qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, ahí está. Esos son los protocolos de seguridad. No sé si aquí, eh, veo que personalmente yo siempre me guío de ellos. Siempre. En cualquier duda, siempre voy primero a ver lo que dicen los protocolos de seguridad. Siempre actúo de esa manera porque también he tenido que rendir información a fiscalía o a otras instancias y siempre que llamamos al 911 tomamos el número de folio para poder responder y para poder dar seguimiento. No sé hasta aquí si alguien tenga alguna pregunta. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestra. La bitácora escolar la deben de llevar directores, subdirectores y jefes o se va exclusivamente a jefes de escolares. Depende de cómo se organicen en la escuela. Ah, ok. En el caso de la mía, quien la lleva es orientación educativa, porque ahí es donde tienen concentrados todas las contingencias que hemos tenido. Lleva y es quien le da seguimiento. El seguimiento, ya ven que en muchos está diciendo que hay que remitirlos al psicólogo, por ejemplo. Ah, mm, también lo que les pedimos a veces a los padres de familia es que les hagan una detección de pruebas una detección de sustancias ilícitas. Entonces, todo eso ya los padres con calma lo llevan a orientación educativa, todo lo que les pedimos. Entonces, orientación educativa, quien lleva todo el seguimiento. Cuando necesitamos un expediente de algo, la mayor parte lo tiene orientación educativa y a lo mejor los demás tenemos una otra partecita que no andaba por ahí, pero lo tiene orientación educativa. Ok, muchas gracias, maestra. Por nada. ¿No? ¿No tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, es complicado que te lo pregunten en un examen, pero les digo que a mí de verdad los protocolos de seguridad son los que me marcaron muy bien cómo actuar cuando yo me enfrenté a varios de estos casos y estaba sola en el plantel. Me ayudaron porque me ha tocado estar. Yo nunca he sido directora, ¿saben? Por cuestiones del destino nunca he sido directora. Entonces, pero sí me ha tocado, incluso como jefa de departamento, estar sola en el plantel o estar con otros compañeros que también son jefes de departamento y y nos vamos totalmente por los protocolos. Sí, maestro Ismael, dígame. Buenas noches, maestra. Disculpe, dentro del plan de seguridad, acaba de mencionar esto de cuando hay un chico con arma. Ahí, esos cursos se nos mandan, los manda uno a pedir, o hay que tomarlo de una página, o ahí sí, cómo nos podemos capacitar en esa parte, maestra? Cuando ellos traen arma, Sí, cuando los chicos llegan a introducir un arma y no es detectada así en puerta, pues. lo que nosotros hacemos em, es que el municipio donde yo estoy viviendo actualmente es muy cuidadoso. Entonces, ellos son los que nos ayudan muchísimo. Entonces, en este caso, ellos son los que nos dicen por dónde irnos. Maestro, me temo que no encuentro lo que usted me está preguntando. O sea, Lo de entonces, armas, introducción de armas. ajá, bueno, es que ahorita lo mencionó, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una amenaza de que alguien traiga pistola o algo, ¿no? Entonces, pudiese pasar que llegara a entrar un chico con un arma y no haya sido detectado. Ahí,
¿Cómo nosotros podemos estar preparados? ¿A quién le podemos pedir esta capacitación? ¿Al municipio mismo o a alguna institución o Aquí en mi algo así? municipio sería prevención del delito, Ah, ok. sería a seguridad pública, porque ellos son los que están capacitados, pero además también son los que nos dicen cómo actuamos, sin meternos nosotros también en un lío. Ok, cierto. Muchas gracias, maestra. Ujú. Nosotros hemos tenido introducción de armas a la escuela, Ya, me copiaron todos. pero han sido pistolas de juguete, pero los chicos sí se han alarmado por esas pistolas de juguete. Entonces, lo que hacemos es, em, nos hemos dado cuenta que son pistolas de juguete y entonces ya les pedimos a los chicos que las traen, que nos acompañen, ya les decimos, sabemos que traes una pistola y ya les explicamos por qué eso no es bueno y ya, todo el protocolo. Tuvimos una vez un chico que traía un cuchillo. Entonces los muchachos estaban muy alarmados porque traía un cuchillo, pero además tenía comentarios como que él ya había matado, como que lo andaba trayendo porque por si se tenía que defender. Entonces los muchachos estaban muy alarmados. Así que el jefe de grupo comentó en orientación educativa, inmediatamente le avisa al personal, al director. No me acuerdo si ese día estaba el director. Si no le avisó al director, me avisó a mí. No me acuerdo quién estaba. No me acuerdo si en ese momento estaba el director. Se me hace que sí. Avisa inmediatamente. Entonces lo que hacemos en ese mismo momento es ir muchos de nosotros a hacer una operación mochila. Pero ya sabíamos que estábamos buscando. Efectivamente encontramos el cuchillo. Este, y activamos el protocolo. Ya llegaron los policías de prevención del delito, nos ayudaron y y bueno, el chico sí tenía una situación complicada, así que sí lo canalizamos a un psicólogo. Sí le pedimos a los padres que lo llevaran a un psicólogo. Y el arma, pues no nos quedamos nosotros con el arma, se la entregamos al papá. Alguien se la había regalado a él, le había regalado un juego de cuchillos y el chico de ahí la sacó. Eso es lo que hemos tenido. Pero Entonces sí, ay, perdón. Entonces queda canalizado a un psicólogo y ¿qué se hace o cuál es el procedimiento con el chico dentro del plantel? es que va a depender. En este caso, el muchacho había tenido demasiados comentarios de alarma. E incluso a su mamá y a su papá se los había hecho. Él estaba sospechando que una camioneta lo seguía. Y la mamá, muy quitada de la pena, mencionó, ya te dije que es la camioneta que vende pan, pero así toda quitada de la pena. Entonces, nosotros en orientación educativa tenemos psicólogas, así que les hacemos mucho caso a ellas y sí detectamos que había señales de alarma. Entonces le pedimos a los papás que los retiraran porque no podíamos tenerlo. El chico pensaba que lo estaban persiguiendo. Ya era hasta nosotros que no sabemos mucho de psicología, nos dimos cuenta que ahí había algo complicado. Y si le dijimos a la familia, la salud es lo primero, lléveselo por favor, pero a un psicólogo. Y hay que sugerirle a qué psicólogo se lo tienen que llevar. Y le dijimos, lo aceptamos el siguiente semestre, siempre y cuando ustedes nos comprueben que ha habido un seguimiento psicológico. Pasó el tiempo, llegaron, pero con una historia de que es que me asaltaron y me quitaron todos los papeles, y entre ellos iba donde el psicólogo me dijo, y luego fui al seguro, pero usted sabe cómo es el seguro, no me quisieron dar nada. Conclusión, sí les pedimos que se lo volvieran a llevar. Se lo llevaron a una escuela pequeña
dónde podía estar más vigilado. Pero obviamente con el apoyo psicológico, con nosotros no. Somos muchos, no lo íbamos a poder cuidar. Eso fue de ese caso. Entonces, una vez que queda canalizado, bueno, pues, ya canalizado a un psicólogo, al chico por parte de los profesores, se le puede dar un seguimiento ya en línea para protección a los alumnos, o se Idealmente, da de baja maestro, de salón, de clase, perdón. idealmente. Sería Es lo lo que más nos idóneo, piden ¿no? que hagamos. Ujú. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, pero es idealmente porque luego usted sabe que hay un montón más de situaciones, pero Sí, porque idealmente tendríamos que apoyar. en Ujú. esta situación, sí, para ayudarlo, apoyarlo al chico y también para ver su nivel académico también, ¿no? Que no bajara o bueno, igual El puede derecho a ser. la educación. Ujú. Sí, para no negársela, ¿no? Seguir con el mismo protocolo, ¿no? Muchas Ujú. gracias, maestra. Pero entonces ya una de las cosas más seguras sería que ya tomara sus clases en línea, ¿no? O a través que se le dieran las actividades y que las entregaran el viernes, ¿no? Por decir, se le dan las actividades un lunes y que las entregara la mamá o el mismo papá o el alumno, pero ya el viernes, ¿no? Sería Y, un... ujú. Y hasta que el profesional que lo esté atendiendo nos garantice que puede regresar a la escuela. Si no, le podemos sugerir otra opción. O sea, en este caso sería prepa en línea y decirle, ¿sabe qué? No podemos. Ahorita de verdad que es una cosa maravillosa la portabilidad y el tránsito tan fácil como lo tenemos. De verdad. Entonces, ¿sabe qué? No podemos. Sí se lo tiene que llevar a prepa en líneas. Le recomendamos porque lo prioritario es la salud. Entonces, sí tienen que atenderlo. Mm. Muchas gracias, maestra. Por nada. ¿No tengan alguna otra pregunta? Sí, maestra Adriana, dígame. Gracias, buenas noches a todas y todos. Oiga, nada más, honestamente no he leído completo el documento de los protocolos. Sé que en cada uno de ellos hay un seguimiento, pero no sé si en esa parte del seguimiento exista especificado en el documento el generar un acta de hechos o un registro como de todo el proceso para poder tener, ese seguimiento, pues, plasmado en un documento que firmemos todos los que estemos involucrados. Así lo hacemos en la escuela, sin embargo, honestamente, no sé si está directamente escrito en el protocolo que lo debemos de hacer. No, pero sí tenemos que hacerlo. Sí tendríamos que hacerlo, nada más que no lo hacemos. Pero, mire, lo que sucede es que, bueno, lo que yo les comento, yo he pasado por varias situaciones. Entonces, en algunas de ellas, Fiscalía me está requiriendo que mire, eso es del diplomado que estoy llevando. Se las voy a compartir, las cosas interesantes las estoy poniendo en esta de diapositivas. Se las voy a compartir, pues, incluso está ahí el maestro que lo está dando, ¿no? Entonces, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los estados partes se comprometen a asegurar el cuidado y la protección que sea necesario para el bienestar. Con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Esto es de la Convención de los Derechos del Niño, pero también está en la Ley General de Educación, pero también está en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, algo parecido. Y entonces, a partir de estos artículos, se establece que como tenemos que tomar todas las medidas legislativas y administrativas, sobre todo administrativas, tenemos que hacer bitácoras, acta de hechos, reporte de incidencias, relatoría de entrevista, minuta de reunión. Es todo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que por falta de tiempo no lo hacemos, pero habría que estarlo haciendo. Y está pues en todos los documentos que por cierto hemos estado revisando aquí. Ahí está, maestra. Y si se tiene que hacer,
a nosotros hemos aprendido sobre la marcha, porque, por ejemplo, cuando hablamos al 911, siempre vemos cuál es el número de folio de nuestra petición, porque ya Fiscalía varias veces nos ha pedido, a ver, para demostrar que no fuimos omisos y que actuamos de acuerdo al interés superior de niñas y adolescentes, que activamos protocolos. Llamaron al 911, sí. ¿Cómo me lo demuestras? Pues con el folio de llamada. Llegamos a acuerdos con los padres de familia, tenemos las minutas de actas de reunión. Lo que me está costando trabajo, bueno, no lo he empleado, apenas lo dejé entrever, es que los maestros hagan bitácora, ellos lo ven como carga administrativa más, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido necesidad de utilizar bitácora del docente, todo lo hemos podido solventar con el registro que lleva orientación educativa. Con todo eso lo hemos podido solventar. Pero obviamente los docentes, cuando ellos tienen el caso, lo llevan inmediatamente a orientación educativa toma el caso y ahí es donde comenzamos a documentar. Porque algunos padres de familia, obnubilados por el amor a sus hijos, piensan que los malos somos nosotros. Entonces nos acusan a Fiscalía o a otras instancias si hay que documentar y hay que explicar todo lo que tenemos. Si a ellos no les piden evidencias, a nosotros sí. Entonces hay que tener todas las evidencias posibles. Sí, maestra, muchas gracias. Yo estoy ahorita en el Departamento de Servicios Docentes y llevo un registro de incidencias por cada incidencia. Sin embargo, por ejemplo, en momentos como ahorita que son fin de segundo parcial, tengo muchísimos al día de niños que el maestro no le puso la calificación prácticamente que quería y de repente se me convierte en muchísimo trabajo estar haciendo un reporte de incidencia por cada caso que muchas veces ni siquiera tomo sentido, ¿no? Porque indago un poquito y con el mismo estudiante y pues ellos no entregaron, ellos no hicieron y piensan que al ir a la oficina a hacer un reporte, como ellos le llaman, se les va a dar la oportunidad de subsanar lo que no hicieron en todo el parcial, ¿no? Y de repente sí me encuentro en ese conflicto de decir, ay, Dios mío, ¿hago el reporte de incidencia para este caso o no tiene caso hacerlo, ¿no? Ese es como a veces la disyuntiva en la que nos encontramos por la misma situación que comenta de carga administrativa, porque sí se convierte en eso. Ay, demasiada. Pídales que hagan una relatoría de su puño y letra. A ver, eso que me estás diciendo, por favor, pónmelo por escrito. Y ya desde ahí ya se empieza a desprender y ya ves si es necesario ir haciéndolo más y más y más. Gracias, maestra. Pues nada, había una manita levantada que ya se bajó. Sí, buenas noches, maestra. Un Buenas gusto noches. saludarlos. Gracias, maestra. Sí, respecto a los protocolos de seguridad, como bien decía, se relata un acta de hechos y ya en esa acta de hechos va especificado en tiempo, hora, lugar, de todo lo que sucedió hasta que llega la autoridad, si es que se llama al 911, ¿no? Así es. Tengo una duda, maestra, en el examen. Viene una pregunta, pero en la respuesta viene como usted lo decía, de que se envía, una pregunta, viene repetida 2 veces. En una pregunta me la toma como buena que los padres de familia lleven a sus hijos como dice, la salud mental. Y en ¿A otro dónde? dice que no ver, ahorita lo voy a buscar, que lo lleven, crear un expediente, colocar entrada. Que los padres de familia tienen que llevarlo a canalizar para que le den un servicio de salud mental. Ay, no lo encuentro. ¿Así dice de salud mental? Sí, ahorita le voy a leer bien la pregunta porque No me salud mental. solicitar
A madres y padres de familia o tutores que lleven a sus hijos o pupilos con un profesional de la salud mental para favorecer su desarrollo armónico. Pero eso no es en los protocolos de seguridad, es en los de convivencia armónica. Es aquí. A ver. Solicitar a... Ahora, si me dice cuál es la pregunta. Ay, bueno, es que ya me brinqué, maestra, entonces, ¿verdad? No. A ver, maestra, ¿en qué examen será? Sí, ya lo vi, maestra, me confundí. Viene protocolos para la protección y cuidado del estudiantado En la revisión de útiles escolares. en la revisión de útiles escolares. Es que en la Tiene- revisión de útiles escolares es posible que encontremos armas, droga, alcohol, pero debe ser compatible con la dignidad humana lo que nosotros hagamos. En los protocolos de seguridad es cuando, ¿a dónde estamos? Ay, espérame, espérame, gorda. Espérame. Los protocolos de seguridad son cuando es un evento que ocurre, pero en el cuidado en la revisión de útiles escolares es, ay, no sé, no me acuerdo cómo me dijo la maestra. Aquí Solicitar. está. Solicitar a madres y padres de familia o tutores que lleven a sus hijos o pupilos con un Aquí está. profesional de la salud mental para Ujú. favorecer su desarrollo armónico. Ahí está, ese es. Y donde dice que no lo tenía bien. En una me la pone, en una la puse bien, la puse que era esa porque ya lo había hecho 2 veces y ya la segunda pues la puse que sí, que era esa y ya me la puso mal y la misma está otra vez ahí en el mismo examen y ya y no aparece, me la aparece incorrecta. Si gusta Mm, le mando mensajito, le mando la captura también. no, maestra, es que algo hice, la puse 2 veces. Eso fue lo que pasó, ¿Qué la estaba? puse dos. Ya la había la camioneta. ¿Y la Romy? Ya había pasado, ¿eh? La puse 2 veces, maestra. Eso fue lo que pasó. Y esa está mal. Entonces, la voy a borrar. Gracias por decirme. No, muchas gracias a usted, maestra. Ya, ya, maestra, ya borré el examen. Gracias por comentarme. Ya estamos. Ujú.